La Reforma Protestante en Andalucía, es un artículo de Manuel López, correspondiente al número 266, de la revista En la Calle Recta. La Reforma Protestante, no surge de la nada, y será necesario, por lo tanto, aunque de forma escueta, ponerla en contexto. En el caso de España está íntimamente relacionada con la coronación del último emperador del Sacro Imperio Romano, el emperador Carlos y su hijo Felipe. Mediatizada por el principio cuius regio, eius religio, que significa que la confesión religiosa del príncipe se aplica a todos los súbditos de su reino. Se busca por lo tanto la uniformidad religiosa, que en España implicaba solucionar el problema judío primeramente, el mahometano después, y por último el protestante. En el ámbito intelectual y artístico se vuelve a contemplar el mundo clásico con admiración y como modelo, lo cual se define con la expresión latina ad fontes, es decir, el regreso a las fuentes. Un personaje de indudable relevancia en España fue Ximénez de Cisneros y su Biblia políglota, y que entre otras cosas, fue durante 10 años gran inquisidor, 1507 a 17, acetuando con severidad contra moros y judíos. Ya antes había dedicado sus fuerzas a la conversión de los mismos. Tras la toma de Granada había ofrecido su ayuda al tolerante Talavera, arzobispo de Granada, en la cristianización de los moros. Ximénez no solo empleó palabras de persuasión, sino también regalos de telas de seda en su método de conversión, y el resultado fue que un solo día bautizó a 4000, rociándolos con agua bendita mediante un hisopo. Donde no valieron ni las palabras ni los regalos, el celoso obispo acudió a medidas de violencia. Muchos aceptaron la religión de sus opresores, su número se calcula en unos 50.000. Se decía, que su triunfo fue mayor que el de Fernando e Isabel, pues ellos solo habían conquistado el suelo, pero en las almas de Granada. Fundó la Universidad de Alcalá en 1508. El hombre que prohibió la Sagrada Escritura en lengua vernácula y la mandó quemar se lamentaba de que los clérigos de su tiempo fueran tan poco escribas, y deseó facilitarles el estudio de la Biblia en los idiomas originales. Se cita a Cisneros como un gran reformador de la Iglesia católica, pero dicha reforma se quedaba en lo externo y el mal únicamente lo atacaba en las consecuencias y no en la raíz. Reforma, sí, pero con absoluto sometimiento a la consabida tesis, hay una sola, santa e infalible Iglesia Católica Romana, y el Papa es su profeta. Erasmo y España. Este gran hombre y docto neerlandés tuvo muchos admiradores en España. Juan Maldonado, humanista burgalés, le escribía en 1526, vuestra fama entre nosotros es grande, admiramos su saber, y muchos ve en vosotros algo divino. No se encuentra teólogo alguno, por no hablar de otros hombres cultos, que no tengan a Erasmo en la boca y le cite constantemente. Vos reináis, oh rotterdamense, en nuestras escuelas. Solo los monjes os hacen la guerra, pero estos apenas pueden ser llamados hombres. Intentan impedir a todo el mundo el leer vuestras obras. Pero incluso las señoras de la nobleza y las monjas en los conventos saben apreciarlas muchísimo. En provecho de estas y de todos los que no entienden el latín, muchos hombres doctos se hallan ocupados en traducir vuestros libros al español. La congregación en Sevilla. Los habitantes de la capital de Andalucía dicen con orgullo justificado, quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla, a lo que los de Granada contestan, quien no ha visto Granada, no ha visto nada. En el siglo XVI, Sevilla era una de las principales ciudades de España, su población ascendía aproximadamente a 300.000 habitantes, de los que más de un tercio hallaba su sustento trabajando en las diferentes ramas de la industria. La gigantesca catedral, una de las maravillas del mundo, con su bella torre mora, encerraba 80 altares en los que diariamente se celebraban 500 misas. Los canónigos se dirigían a ella en magníficas carrozas y durante los servicios religiosos se hacían aplicar aire fresco mediante grandes abanicos adornados con perlas y agitados por muchachos del coro, era un derecho que les había concedido el Papa. Cipriano de Valera, la describe así, a esta ciudad, el Padre de las Misericordias, no solamente ha enriquecido haciéndola tal civil, populosa, rica, antigua, fructífera y de suntuosos edificios, más aún la ha enriquecido, y bendecido en toda bendición espiritual, en bienes celestiales en Cristo, escogiéndola antes de la fundación del mundo. San Pablo dice todo esto de la ciudad de Efeso,
para que ella fuese la primera ciudad de nuestra España, que en nuestros tiempos conociese los abusos, supersticiones e idolatrías de la Iglesia romana, y conociéndolas, las publicase como las ha publicado y divulgado para que se reformasen, y así Jesucristo reinase en su Iglesia y el anticristo fuese desterrado, destruido y muerto. La Inquisición española se instituyó primeramente en Sevilla, el palacio de este tribunal y sus calabozos se encontraban en el arrabal de Triana. Se dice que tan solo el Santo Oficio, tan solo en Sevilla y alrededores, tenía a su servicio a no menos de 4.000 funcionarios superiores e inferiores. Por el 1540, vivía en Sevilla un noble natural de Nebrija y llamado Rodrigo de Valer. Este, como los nobles de su época, pasó su juventud montando a caballo, cazando y en el juego, hasta que repentinamente no se sabe por qué medio se convirtió, abandonó el mundo y no se ocupó de otra cosa que de la oración, la lectura y la meditación de las Sagradas Escrituras. Para esto le vino muy bien el conocimiento que tenía del latín, ya que la Biblia en lengua vernácula estaba prohibida. Tan lleno estaba de las cosas de Dios y del nuevo tesoro encontrado, que incluso en las calles y plazas hablaba de ello al pueblo y fustigaba los pecados del clero. En sus continuas disputas con frailes y sacerdotes le fue de gran utilidad su extenso conocimiento de la Biblia. Citado por la Inquisición, defendió valientemente la justificación por la fe y otros puntos principales de la doctrina cristiana. Los inquisidores le tuvieron por loco y lo mandaron a su casa, después de haber declarado confiscados sus bienes, un medio divertido, dice Cipriano de Valera, para devolver la cordura a un loco. Algunos años después Valer fue prendido de nuevo, pero como aún se le tuvo por loco, no fue condenado a la hoguera sino a cadena perpetua con el San Benito. Cada domingo era llevado con los restantes penitentes a la iglesia de San Salvador para asistir a misa y oír la predicación, y algunas veces ocurrió que, puesto en pie, interrumpió al predicador en su sermón. El que no fuera condenado a muerte, se debe, además de su mal llamada locura, principalmente a que era un cristiano viejo y a que no era de descendencia judía o mora. Además, el doctor Egidio, de quien hablaremos más adelante, era su defensor. Finalmente, este infeliz prisionero fue llevado al convento de Nuestra Señora de Barrameda en Sanlúcar, donde murió a la edad aproximada de 50 años. Su San Benito fue expuesto en la catedral con esta inscripción: Rodrigo de Valer, vecino de Lebrija, apóstata y falso profeta de Sevilla, que afirmaba haber sido enviado por Dios. El doctor Egidio fue convertido por el testimonio de Valer. Como canónigo magistral de la catedral trabajó con gran bendición y esparció la semilla del Evangelio con mano generosa, no solo en la predicción pública, sino también en las reuniones privadas de los creyentes. Tanto creció su fama que el emperador le propuso para el obispado de Tortosa en 1550. Sin embargo, sus rivales se opusieron a esto y le denunciaron ante la Inquisición de herejía. Los puntos de la acusación se referían a la doctrina de la justificación, las buenas obras, el purgatorio, la certeza de la salvación, el culto a las imágenes, la invocación a los santos, y la Biblia como única norma de la fe. Ya en la prisión, Egidio escribió una apología en la que exponía la doctrina de la justificación en sentido evangélico. Esto, como es natural, no favoreció su causa. El domingo 21 de agosto de 1552, la sentencia pronunciada contra él condenaba a confinamiento durante un año en la prisión de Triana, con permiso de visitar durante este tiempo la catedral, pero siempre por el camino más corto, ayunar cada viernes, confesar una vez al mes, con o sin comunión, a juicio del confesor, prohibición de abandonar España, de decir misa durante un año y de oír confesiones, predicar o explicar las Sagradas Escrituras durante 10 años. Después de quedar en libertad, Egidio aún continuó trabajando en silencio un par de años para bendición de la congregación en Sevilla. También viajó a Valladolid para visitar y consolar a aquellos hermanos. Y pocos días después de su regreso de uno de estos viajes, murió en Sevilla en 1556. Sus bienes fueron confiscados y se desenterraron sus restos mortales, y junto con su efigie fueron quemados en el auto de fe de 1560, le hicieron un muñeco de paja, lo que hubieran querido hacerle a él hasta llevarle a la muerte si lo hubieran podido coger en la tierra, pero él y estaba con Cristo a la diestra de Dios, y el que mora en los cielos se ríe de ellos.